Hola, soy la doctora Parrota y vamos a hablar de enfermedad celíaca o condición celíaca. Bueno, la condición celíaca es un desorden sistémico, y digo sistémico porque puede afectar a cualquier porción del organismo, con una base inmunológica que ocurre tras la incorporación del gluten en personas con una predisposición genética. Este desorden sistémico puede manifestarse a nivel, por ejemplo, a través de una enteropatía. Enteropatía que hace que ese paciente presente síntomas digestivos y concurra al gastroenterólogo. Pero hay otros pacientes que no presentan estos síntomas digestivos y pueden presentar lesiones de piel, como por ejemplo la dermatitis herpetiforme, o trastornos en las articulaciones con artritis, o bien trastornos ginecológicos con infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Es decir, otros síntomas que no solo sean aquellos digestivos. El espectro de síntomas es muy amplio entre un paciente y otro. ¿Y por qué ocurre esto? El órgano que se afecta en el paciente celíaco es el intestino delgado. El intestino delgado consta de 3 porciones: el duodeno, que es la primera porción, donde se absorben ciertos alimentos; el yeyuno, que es la segunda porción, y una última porción que se llama ilion, donde se absorben otros alimentos. Hoy en día sabemos que la enfermedad celíaca no afecta de manera continua ese intestino delgado, lo afecta de a tramos, es una enfermedad parcheada donde ocurre la atrofia vellositaria. Entonces, el paciente que tenga afección de su duodeno, donde se absorbe el hierro, no va a tener la misma clínica que aquel paciente que tenga afección del ilion, donde sabemos que se absorbe la vitamina B12. Por eso es tan variable los síntomas entre un paciente y otro. Por ejemplo, los niños tienen síntomas de diarrea, dolor abdominal, vómitos, mientras que el adulto puede no tener diarrea y ser un paciente constipado, ser un paciente que consulte por anemia o una derivación que haga el hematólogo, porque ese paciente es una anemia que no mejora con la ingesta de hierro o mejora muy lentamente; un paciente que consulte al ginecólogo; un paciente con trastorno de metabolismo óseo, con osteopenia u osteoporosis; o paciente que presente cefalea. El paciente con cefalea puede tener también otros trastornos neurológicos como ataxia cerebelosa, como polineuropatías, epilepsia inclusive, una simple depresión, un estado de ansiedad. Esos pacientes no consultan al gastroenterólogo. Por eso, no solo en gastroenterología debemos conocer los síntomas, sino los médicos de otras especialidades debemos estar alerta para que ese diagnóstico sea precoz y evitar las complicaciones. El diagnóstico precoz e instaurar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Es la retirada del gluten, simplemente eso. Para algunos pacientes es una solución espectacular, para la mayoría, porque gracias a la retirada del gluten ese paciente mejora y mucho, se siente mucho mejor. Ahora bien, es un aprendizaje y este paciente aprende y se da cuenta que son muchos más los alimentos que puede comer que los que no. Y aquellos que no, porque contienen gluten, se preparan con otras harinas. Esto es un aprendizaje que lleva tiempo, pero se logra. Está que el paciente, muchos, que al principio de comenzar su dieta libre de gluten, consultan porque dicen: doctora, yo estoy haciendo la dieta sin gluten, pero igual tengo molestias, igual la comida me cae mal, siento que no digiero bien, que tengo distensión, meteorismo. ¿Qué ocurre en estos pacientes? El paciente celíaco recién diagnosticado tiene un daño de su intestino, un daño que hay que reparar y lleva tiempo. El enterocito, que es la célula de la pared intestinal, está dañado. Es una célula que se encarga de generar enzimas digestivas, enzimas que va a favorecer la digestión de los alimentos. Ese enterocito dañado no va a fabricar esas enzimas, por lo tanto el paciente tiene un trastorno digestivo. Aunque no consuma gluten, no va a poder digerir los distintos alimentos. Entonces, la dieta de inicio del paciente celíaco no solo va a requerir una retirada de gluten, sino que el paciente debe incorporar alimentos de fácil digestión y no consumir, por ejemplo,
carbohidratos, las fibras, que son un tipo de carbohidratos que no se absorben, como por ejemplo las verduras de hoja, las legumbres, las chauchas. Esa fibra de difícil digestión va a generar una flora fermentativa que genera gases y meteorismo en ese paciente. También debe evitar el azúcar refinado, la fritura, los lácteos. Es el paciente que consume helado sin gluten, pero igual no lo tolera, o la leche no la tolera. Ese paciente no va a presentar, por ejemplo, la lactasa, que es esa enzima que libera el enterocito para digerir la lactosa. Todas estas enzimas se van a recuperar una vez que se recupere este epitelio intestinal del paciente celíaco. Eso en algunos pacientes lleva unos meses y otros pacientes lleva más meses, pero se recupera y por completo. Así que con paciencia el paciente debe incorporar estos otros alimentos de difícil digestión paulatinamente. Y por último, lo que les quiero decir que además de la consulta con el especialista, que es quien va a hacer el diagnóstico, es importantísima la función de las asociaciones de celíacos, como por ejemplo ACELA, en llevar al paciente guías prácticas, que es lo que el paciente necesita en el día a día para aprender a manejarse con estos alimentos sin gluten. Por ejemplo, nos enseñan a utilizar los utensilios de cocina de manera correcta, a limpiar las superficies donde vamos a manipular nuestros alimentos sin gluten para que no haya una contaminación cruzada. Nos enseñan a leer las etiquetas de los alimentos de manera correcta, que no todo lo que ingrese a nuestro organismo, como los alimentos que pueden contener gluten, sino también los medicamentos pueden contenerlo. Realizan reuniones informativas, cursos de cocina, donde todos aprendemos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.